Shalom, hermanos. Soy un hermano de la congregación Ovejas del Mesías. Que la paz de vuestro Padre Yahweh, Jehová, y el Hijo Yahweh Shai Mesías, Jesucristo, esté con ustedes. Vamos a iniciar esta clase con el fin de edificar a los hermanos y a las hermanas que están escuchando. Le pido al Padre Celestial, en nombre de Yahweh Shai Mesías, Jesucristo, que nos fortalezca el Espíritu para entender y aceptar las Sagradas Escrituras. El tema de la clase se llama ¿Quién es Israel? Les pido por favor que tomen sus Biblias y lean conmigo. Iniciaremos con el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 6. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 6. Dice: Entonces los que estaban reunidos le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El punto que estamos leyendo es que los discípulos le están preguntando al Mesías que si iba a restaurar el reino en este tiempo a Israel. Vamos a empezar desde el versículo 1 para entrar en entendimiento y en contexto para que podamos entender lo que se está refiriendo cuando los discípulos le preguntan a Yahweh Shai: ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Hechos capítulo 1 y versículo 1 dice: En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, siendo visto por ellos por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Bueno, la pregunta es si se iba a restaurar el reino a Israel. ¿De qué reino se está hablando? ¿De qué se están preocupando los apóstoles? Cristo les hablaba del reino de Dios. Vamos a ver y iniciar cómo comenzó todo, porque Juan el Bautista, Jesucristo, Yahweh Shai, estaban predicando el reino de Dios. Entonces, este reino se está refiriendo a la gobernación que Israel debería de tener. ¿Okay? Desde un principio Dios les ha tratado de dar ese reino. Vámonos al libro de Mateo capítulo 3. En el libro de Mateo capítulo 3 y versículo 1 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, diciendo: Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan mismo tenía su vestidura de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestres. Entonces salía Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, lo que acabamos de leer en Hechos, capítulo 1 y versículo 5, nos estaba diciendo: porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Entonces, estamos regresando atrás para ir paso a paso lo que el Mesías estaba enseñando. Estaba hablando que Juan el Bautista bautizó y estaba predicando que
el reino de Dios. Pero para obtener ese reino debemos de ¿qué? Arrepentirnos. ¿Arrepentirnos por qué? Porque tenemos que regresar al Padre a través de Jesucristo, Yahweh Shai. Cristo también empezó a predicar. Vámonos al libro de Mateo capítulo 4 y versículo 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, este es el mensaje que se le está dando al pueblo, pero todavía no sabemos qué pueblo. Vamos al libro de Mateo capítulo 1 y versículo 18. Vamos a iniciar aquí. El nacimiento de Jesús fue así. Estando María, su madre, desposada con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, el ángel del Señor le apareció en un sueño, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, aquí entendemos que se le debería de poner el nombre de Jesús, que en realidad es Yehoshua. En el antiguo hebreo es Yahweh, porque Yehoshua quiere decir Jehová es salvación. Entonces, Cristo vino a dar salvación a su pueblo. Vino a liberar a su pueblo de las transgresiones que tenían. Y esto lo estamos viendo desde un principio. Dios ya lo tenía planeado desde un principio. Él tenía que levantar esa iglesia, la iglesia sin arruga, ¿verdad? Vamos al libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 5. Y vamos a iniciar. En el Efesios capítulo 5 y versículo 21. Vamos a iniciar y dice, versículo 21: sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Cuando habla que debemos estar sometidos o sujetados en el temor de Dios, quiere decir que respetemos lo que Dios dice, que le tengamos un gran honor y respeto y temor, porque Él es el que manda, Él es el que crió todo esto. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. Esta iglesia es la que Cristo vino a ¿qué? A traer para que llegaran otra vez a Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estuvo pecando tanto y tanto y tanto que Dios los quitó. ¿Ok? Y eso lo podemos leer en el libro de Segunda de Reyes. Y en un momento vamos a llegar allí. Dice: y Él es y Él es el Salvador del cuerpo. ¿Ok? Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas
a sus propios maridos en todo. Entonces, nosotros que estamos sujetos a la iglesia y estamos sujetos a Cristo, debemos ¿de qué? De hacer que nuestras esposas estén sujetas a nosotros, ¿ok? Porque la iglesia da mandamientos de cómo nosotros debemos de poner todo en orden. Entonces, esto es lo que pide Cristo, que todo se haga en orden y decentemente como Él lo vino a hacer. Y ahorita lo vamos a leer. Vamos a terminar aquí, a donde estoy leyendo. Dice: maridos, amar a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo, ¿qué hizo? Se entregó por la iglesia. ¿Quién es esa iglesia? Vamos a parar tantito allí para no estar confundidos, porque esta iglesia se está refiriendo a la congregación de Israel, a la asamblea de Israel, al pueblo de Israel. Vámonos en el libro de Hechos capítulo 7, a donde está Esteban enfrente de los sumos sacerdotes, ¿verdad? Y de los fariseos y los escribas, ¿verdad? Donde lo estaban cuestionando, lo estaban interrogando, ¿verdad? Entonces, para ver cuál iglesia es esa, tenemos que ver este libro, el libro de Hechos capítulo 7 y versículo 20. Y Esteban está explicando y dice: en este mismo tiempo nació Moisés y fue hermoso a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le tomó y le crió como a su hijo suyo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en hechos. Y cuando cumplió la edad de 40 años, le vino a su corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y viniendo a uno que era maltratado, lo defendió, y matando al egipcio, vengó al oprimido. Después él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar libertad por su mano, pero ellos no le habían entendido. Y al día siguiente, riñando ellos, se les mostró y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratéis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le empujó, diciendo: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y se hizo extranjero en la tierra de Medián, donde engendró 2 hijos. Y pasados 40 años, el ángel del Señor le apareció en el desierto del monte Sinaí, en una llama de fuego, en una zarza. Y mirando Moisés se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, diciendo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Entonces le dijo el Señor: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y libertador, por mano del ángel que le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Aquí está el punto. Ya viene el punto, dice:
Versículo 37. Este es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor de vuestro Padre entre vuestros hermanos como yo, a él oiréis. Este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres, y recibió los oráculos de la vida para dárnoslos. Entonces, el versículo 38 nos está diciendo cuál es la iglesia. La iglesia de Cristo es el pueblo de ¿quién? De Israel, el pueblo que Moisés sacó de Egipto. Hechos capítulo 7 y versículo 38 nos está diciendo: este es aquel que estuvo en la iglesia, en el desierto. ¿Qué pueblo estuvo en el desierto? Vámonos al libro de Éxodos. En el libro de Éxodos, vamos a iniciar en el capítulo 3 y versículo 7. Vamos a iniciar allí. Y vamos a leer del 7 al 10. Dice, porque vamos a llegar al punto, ¿verdad? Dice, Éxodos capítulo 3 y versículo 7. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues conozco sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esto es lo que estaba hablando Esteban. Él estaba dando testimonio de lo que había pasado y estaba hablando que Dios estaba refiriendo y que iba a mandar un Salvador a Israel, como lo hizo en el tiempo de Moisés. En aquel tiempo, Moisés fue el que, por obra del Señor, por mandato de Dios, sacó al pueblo de Egipto. ¿Ok? Dios mira al pueblo de Israel como su primogénito. Vámonos al libro de Éxodos capítulo 4 y versículo 21. Vamos a iniciar allí, en el versículo 21. Éxodos capítulo 4 y versículo 21 dice: y Jehová dijo a Moisés: cuando hubieres vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces estamos viendo que Dios mira al pueblo como sus hijos. ¿Ok? Y esto es lo que ha tratado de hacer Cristo. Cristo ha tratado de traer otra vez al pueblo, porque el pueblo ha sido ¿qué? Muy rebelde. Vámonos al libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 1. El libro de Isaías,
Porque a pesar de todas las maravillas que Dios ha hecho para Israel, no ha querido reconocer a Dios. Isaías capítulo 1 y versículo 1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Joctam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron al Santo de Israel y tornaron atrás. Entonces, la Escritura mismo nos está diciendo ya, los profetas, que Israel se rebeló. ¿Se rebeló contra quién? Contra Dios. ¿Okay? Y por estas causas, como se rebeló el pueblo de Israel, Dios también lo sacó. Pero antes de que lo sacara, les había dicho que iban a caer maldiciones, que están en el libro de Deuteronomio 28. Y ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver porque es muy importante que toquemos todas estas escrituras. Vámonos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, y vamos a empezar en el versículo 7. Dice: esto aconteció porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. En primer lugar, Dios le había dado los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, y eso está en Éxodo capítulo 20 y versículo, vamos a empezar en el versículo 3. Mantengan su puesto ahí porque vamos a regresar. Dice Éxodo capítulo 20 y versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, la Escritura nos está diciendo que Dios dio un mandamiento que no honraran a imágenes, ni que se levantaran esculturas, ni nada. Pero Israel hizo lo contrario. Podemos ver que están pecando contra Dios. A propósito, ¿por qué? Porque en Segunda de Reyes, capítulo 17 y versículo 7 nos dice otra vez: esto aconteció porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. El Señor no quiere que temamos a dioses ajenos, no quiere que tengamos estatuas, santos, crucifijos, no quiere que tengamos nada de eso, no quiere que le temamos a eso. Y mucha gente se está entregando a eso hoy en día, se está entregando a lo que se le llama idolatría, ¿okay? Especialmente los hispanos. Los hispanos son los que más tienen esas costumbres de que necesitan a fuerza tener algo enfrente para creer que eso es sagrado. Pero Dios no acepta eso. Dios no quiere eso. Versículo 8 dice: y anduvieron en los estatutos de la gente que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los
y en los que establecieron los reyes de Israel. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres y de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y se rigieron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Entonces estamos viendo que Israel, esas costumbres empezaron a agarrar, empezaron a pecar, empezaron a levantar estatuas. Esto se está siendo familiarizado porque basado a esto nos vamos a dar cuenta quién es Israel hoy en día. ¿Ok? Pongan mucha atención a estas escrituras porque ahorita voy a mostrar una escritura que nos está diciendo lo que está sucediendo y que tiene que continuar. Dice, versículo 10 de nuevo, dice: y se erigieron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incensos en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había desterrado delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Estamos dándonos cuenta que el pueblo de Israel está pecando contra Dios, están provocando al Santo de Israel, ¿verdad? Dice: y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Y Jehová amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Podemos ver que Dios todavía está mostrando su gran amor por Israel, su hijo, su primogénito, su pueblo, su gente santa, que Él ha destinado desde un principio. ¿Ok? Ha destinado desde un principio y ha estado diciendo que regrese y deje de hacer lo malo, que regresen a las leyes, que no sigan pecando. Y esto lo vamos a ver, pero vamos a hacer unas conexiones hoy en día. Dice: pero ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz. ¿Ven cómo Israel siempre ha sido duro de la cabeza? Nunca ha querido ser sometido, nunca ha querido ser humilde, siempre endurece la cerviz. Dice: como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y su pacto que Él había hecho con sus padres, y sus testimonios que Él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las gentes que estaban alrededor de ellos, de las cuales había Jehová mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Entonces, todo esto lo podemos leer en las leyes, que es Génesis, Éxodos, Levítico, Números y Deuteronomio. También podemos ver la historia a donde empiezan en los libros de Josué y Jueces. ¿Okay? Todo esto lo ha dicho Dios en aquel entonces, y Israel sigue pecando, y van haciendo conforme las costumbres de las otras naciones, de las otras gentes, de los otros pueblos que no son pueblos de Israel, que no son pueblos de Dios. Van haciendo esas costumbres. Ahora,
quiero que ponga mucha atención a esto, porque hoy en día nuestra gente sigue lo que los otros pueblos y las otras naciones están haciendo, como Navidad, como Halloween, el día de San Valentín, la Pascua, poniendo una coneja que pone huevos, el Año Nuevo. Todas estas cosas que están haciendo las otras naciones son abominación para Dios. Dios no quiere que hagamos esas cosas, sino que Dios quiere que hagamos lo de Él. Y nuestro pueblo se está acercando a aquellas naciones para festejar lo que Dios abomina. Vamos a continuar. Versículo 16. Y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron 2 becerros de fundación, también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar sus hijos y sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a hogueros. Entonces, ¿qué están haciendo? Están buscando a personas que les digan el futuro. O sea, nos está diciendo que se están enfocando en lo que hoy se conoce como horóscopos, como hoy se conoce como ir a espiritistas, ¿verdad? Que les lean o que manden a traer ¿a quién? A muertos, ¿verdad? Dice, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Israel sigue provocando al Señor, como hoy en día Israel sigue igual. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. Entonces podemos ver tanto pecado que el pueblo de Israel estuvo haciendo, los quitó ¿de dónde? Del rostro de Jehová. Dios ya les dio la espalda. Todas estas maldiciones que Dios había hablado que iban a caer sobre el pueblo, les van a caer ahora. Dios ha sido tan misericordioso a donde los ha llamado y les ha dicho: dejen de hacer lo que es malo, enderecen sus caminos. Lo mismo que está predicando Juan y Cristo, ¿no? Juan el Bautista lo estaba predicando en el desierto. Dice, versículo 19, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, antes anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la simiente de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jotam, hijo de Nabab, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. Por eso es muy importante leer las Escrituras, leer todas estas profecías que están aquí. Los profetas todo el tiempo venían a Israel diciéndole: ¿sabes qué? Estás haciendo esto mal contra el Señor. Endereza tus caminos, así dice el Señor. Dice, e Israel fue llevado cautivo a la tierra de Asiria hasta hoy. Bueno, entonces aquí hay otra parte, ¿verdad? Que en la Biblia no nos los da, pero en esta hay otra Biblia
Otros libros que le quitaron a la Biblia, que se llaman los apócrifos, y eso está en el libro de Segunda de Esdras, que está en el libro de inglés, pero también está en español, y podemos ver, podemos encontrar estos libros en el internet, ¿ok? A donde dice que el rey de Asiria, Salmanasar, sacó ¿a quién? A Israel, se los llevó cautivos, presos, y los hizo llevar. Después que los liberó, los israelitas dijeron: no, vamos a regresar a una tierra que no esté alrededor de aquí, que esté lejos de aquí. Y se fueron, y les tomó casi 1 año y medio para llegar a lo que se le llama las Américas, ¿ok? Y esa historia está en los libros apócrifos. Por alguna razón, todas estas iglesias corruptas quitaron, diciendo que no, los libros apócrifos no son inspiración de Dios. Pero les digo esto, que la palabra del Señor está escrita en esos libros también, y tiene mucha sabiduría y tiene mucha historia. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, busquen esos libros, que yo voy a poner la página de internet al último de este video para que puedan ver a dónde pueden encontrar ese libro apócrifo, a donde está en español y está diciendo que Israel, cuando fueron cautivos, ya no regresaron al pueblo al país de Israel, sino que se fueron a otra tierra más lejana, y ahí vivieron hasta los últimos días, hasta los postreros días, y les tomó 1 año, y supuestamente ahí iban a seguir guardando sus estatutos que no guardaron en su tierra. Entonces, con esto nos damos cuenta que Israel ha estado pecando contra Dios. Muy, muy, muy importante que sepamos toda esta historia, porque ahora nos vamos a ir a las maldiciones que Dios dio. No vamos a ver todas, ustedes las pueden leer, está en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, y empiezan en el versículo 15 hasta el 68. Todas estas maldiciones cayeron en Israel porque estaban pecando contra Dios. Pero en este libro también te da una clave, un versículo te da una clave de quiénes son los hijos de Israel hoy en día. Vamos a iniciar con Deuteronomio capítulo 28 y versículo 15. Y esto es lo que les está diciendo Moisés. Dice: y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y es cierto, estamos viendo en la historia de las Escrituras que Israel ha sido entregado ¿a quién? A saqueadores, los han llevado presos, han levantado imágenes, han pecado contra Dios, y Dios los ha entregado a sus enemigos. Versículo 16: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. A donde podemos ver también que esta profecía se estaba cumpliendo. ¿A dónde? Se estaba cumpliendo en el libro de Jueces, que también ya no podían entrar a su ciudad. ¿Y por qué? Porque todo el tiempo estaban los enemigos de Israel. No había paz, no había paz. Y también en el libro de Segunda de Crónicas, vamos a ver Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 15 y versículo 5 dice: en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Nos está dando historia de profecías, que estas maldiciones son profecías, y aparte son maldiciones que le iban a caer sobre Israel si no guardaban los estatutos. Y como podemos ver en la historia, eso va pasando. Vamos a ver
versículo 20, vamos a brincar al versículo 20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebrantando y asombro en todo cuanto pusieres mano, e hicieres hasta que seas instruido, y perecerás pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Entonces, todas estas son maldiciones, que Dios le estuvo dando a Israel, porque se rebelaron contra el Santo de Israel. Ahora, vamos a brincar. Ustedes pueden leer todos estos maldiciones que están en Deuteronomio 15 al 68, porque muchas de estas maldiciones que hoy se miran aquí siguen aplicándose en el pueblo de Israel hoy en día, hoy en el presente. Así como en el pasado a Israel le iban siguiendo estas maldiciones, también a los descendientes de Israel les siguen lloviendo estas maldiciones. Vámonos al versículo 45 de Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, versículo 45. Dice: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todas estas maldiciones, si tú no procuras cuidar la palabra del Señor y ponerlas por obra, iban a seguirte las maldiciones y te iban a alcanzar. Dice: y te alcanzarán hasta que perezcas, hasta que mueras, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Entonces Moisés sigue advirtiendo al pueblo y le está diciendo: ¿sabes qué? Mira, tienes que seguir los mandamientos de Dios, porque si no, estas maldiciones te van a seguir hasta que mueras. Pero no nomás eso le dijo. Versículo 46 dice: y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu simiente para siempre. Entonces, si Israel rompía los mandamientos de Dios, iban a ser por señal. O sea, ¿qué señales? Todas estas maldiciones que están cayendo sobre Israel. ¿Por qué me robaron? ¿Por qué no puede producir mi tierra? Todo eso es una maldición. Pero lo más importante aquí es que está diciendo que iba a ser por maravilla también. Y en tu simiente, en tu simiente. Esa palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque simiente significa descendencia. ¿Ok? Su descendencia de Israel, los hijos que ellos vayan a tener después, también les iban a seguir estas maldiciones para siempre. ¿Ok? Entonces estamos dándonos cuenta que Israel, el antiguo Israel, ha tenido hijos y ha pecado, y ha sido el linaje de Israel, y ha tenido hijos, y esos hijos van pecando contra Dios, van pecando y van pecando. ¿Por qué? Porque van recibiendo las costumbres o heredando las costumbres de sus padres. ¿Ok? Hoy en día, ¿cómo sabemos que somos Israel? Dos casos. Uno, si estas maldiciones te están llegando a ti, que están aquí, que tus ancestros han sido esclavos, que no tienes poder, que todas estas enfermedades te están cayendo, que no puedes vivir al día, que nada más estás viviendo al día, no tienes dinero, no tienes trabajo, no sales de una cuando ya entrates en algo, en otro problema. Estas maldiciones son maldiciones que le han seguido a Israel, pero también la clave está aquí, que iba a seguir a sus descendencias, a su simiente. ¿Ok? Entonces, si tú que estás escuchando este mensaje hoy, estás
pensando que no hay que tienes mala suerte y andas haciendo cosas malas contra Dios, es porque estás pecando. Tienes que realmente enfocarte en Dios. Tienes que enfocarte en Dios para que puedas dejar de ser maldecido. Entonces, aquí es a donde entra el Mesías. ¿Okay? Aquí es a donde entra Yahawashi. ¿Okay? Porque desde un principio Dios nunca ha querido dejar su pueblo. ¿Okay? Vámonos al libro de Juan. Al libro de Juan, capítulo 1. El libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y dice, vamos a iniciar en el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que les dio potestad de darles el derecho de ser hijos de Dios. Cristo nos los confiesa en Mateo 26 y versículo 26. Dice, Mateo capítulo 26 y versículo 26. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Entonces, ese es el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto que Dios estaba prometiendo a Israel en el tiempo de Jeremías. Dios ya les estaba diciendo, vámonos al libro de Jeremías capítulo 31 y vamos a iniciar en el versículo 31. Este es el Nuevo Testamento, este es el nuevo pacto, porque la palabra testamento es un nuevo pacto, ¿ok? Quiere decir pacto. Jeremías 31 y versículo 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá, no como el pacto que hice con los padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidieron mi pacto. Y eso lo leímos en Segunda de Reyes. ¿Okay? Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en sus entrañas y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos me serán a mí pueblo. Entonces, ese es el nuevo pacto.
que ahora a través de la fe que tenemos en el Mesías y creemos en su nombre, Cristo nos lavó con su sangre para perdonarnos nuestros pecados. ¿Cómo sabemos que somos los hijos de Israel? Los hijos de Israel son todas aquellas personas que han caído bajo estas maldiciones que están escritas en la Escritura. ¿Ok? Porque ya vimos los puntos y podemos ver hoy en día presente que a los hispanos, a los indios nativos y a la raza morena, negra, como le quieran llamar, han caído todas estas maldiciones. A los mexicanos, a los hispanos han llegado el español y los esclavizó en el año 500, en los años 1500. También llegó los indios nativos, el blanco a los indios nativos, los inglaterros. ¿Y qué hicieron? Les quitaron la tierra. Y esas maldiciones están escritas allí. Hoy en día no podemos hacer nada porque no tenemos poder. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Porque los mexicanos o los hispanos que vivimos en el Suramérica, en el Centroamérica, en México, en Suramérica, siembran y no les dan la tierra. ¿Por qué? Porque están siendo maldecidos. No quieren reconocer que Dios es el camino. No quieren reconocer que Cristo vino a morir por sus pecados. Y mucha gente cree que sí está creyendo en Cristo, pero no nomás creer de labios, sino creer de corazón y hacer las obras por fe. Como dice Santiago, tenemos que seguir esas obras en la fe de Cristo. Cristo no vino a quitar la ley. Mateos capítulo 5 y versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo vino a cumplir la ley de Dios, y asimismo también Él nos manda que seamos perfectos. Mateo capítulo 5 y versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces, hay muchas escrituras que te conducen a Cristo, a lo que dijo Cristo. Otra de las cosas es esta, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Aquellos hermanos que han pensado, que han visto, hemos tocado escrituras a donde Dios llama a Israel su hijo. Cristo nos dio otra vez esa potestad para ser hijos del Señor, de Dios, de Jehová. Y nuestro mismo espíritu da testimonio. ¿Por qué? Porque todas esas maldiciones que están escritas en Deuteronomio, que le pasó a Israel en aquel entonces, pero siguen continuando en nosotros, nos están afectando hoy en día. A nuestros hermanos hispanos, ¿qué es lo que está pasando? Los quieren sacar de aquí de los Estados Unidos, ¿verdad? No los quieren aquí, no nos quieren para nada. Todo el tiempo vemos en el internet, todo el tiempo que hay personas blancas o diferentes naciones que están discriminando, son racistas contra los hermanos morenos también y contra los indios nativos. Están peleando por una tierra que ni era de ellos, que pertenecía a los indios nativos. Israel, despierta. Fíjate quién eres tú. Tú eres el elegido del Señor. Si tú eres hispano, descendiente morena y indio nativo, eres hijo de Dios, eres israelita. Nosotros tenemos que despertar a nuestros hermanos y traerlos juntos a nosotros, a Dios, a Cristo, para que cumplamos con los mandamientos de Dios como Cristo lo dijo, y vuelvamos a ser santos como Dios pidió a Israel que fueran santos. En el libro de Éxodos capítulo 19
Éxodo capítulo 19 y versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel: Israel, despierta, tú eres el elegido del Señor. Arrepiéntete, confiesa todos tus pecados al Señor, no al hombre, sino a Dios. Porque eso fue lo que predicó Juan el Bautista, que se arrepintieran, y confesando sus pecados los bautizaba. Hermanos, tenemos que ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, a donde también te da testimonio, que dice, Apocalipsis 14 y versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? El pueblo de Israel. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Yahweh Shai, el Mesías. Hermanos, tenemos que regresar al Señor cumpliendo sus mandamientos, pidiendo perdón a través de Cristo, a través del Mesías, y reconociendo que somos los hijos legítimos, verdaderos de Dios, descendientes de Israel, porque Cristo vino a las ovejas perdidas de Israel. Mateo capítulo 15 y versículo 21. Mateo capítulo 15 y versículo 21 dice: y saliendo Jesús de allí, se fue a la costa de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada de un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, y sus discípulos vinieron y le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondió, dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo vino a la casa perdida de Israel. Nosotros somos esos hijos perdidos. Nosotros somos aquellas personas que hoy en día se nos están llegando estas maldiciones. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos siguen en la idolatría, siguen adorando imágenes, ¿ok? Siguen haciendo cosas que van en contra de Dios, adorando santos. La Escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero quiero que sepan que el Señor quiere que regresemos a Él, no a imágenes, no a vírgenes, no a santos, no a cruces, no a nada de eso. Porque al tener una cruz estás diciendo que estás clavando a Cristo otra vez en la cruz, cuando Cristo vino por ti y Cristo vive. Cristo no está en una cruz. Jeremías capítulo 7 y versículo 18. Y aquí está el ejemplo a donde muchos hermanos, especialmente los mexicanos, adoran imágenes como a vírgenes y no saben y no se están dando cuenta que están provocando al Santo de Israel. Dice Jeremías capítulo 7 y versículo 18: los hijos recogen leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. Esto es lo que dice el Señor. Los hijos de Israel están ofreciendo a la reina del cielo, a una persona que es un ídolo. ¿Ok? Hoy en día, ¿cómo se conoce eso? La Virgen de Guadalupe, la Virgen de Natividad, muchas vírgenes que hay en este mundo. Y no saben que están provocando al Santo de Israel. Hermanos, arrepiéntense, vengan otra vez en busca del Señor, sigan el camino verdadero, porque tú, Israel, y le estoy hablando a los hispanos que son mexicanos, puertorriqueños, hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses,
los indios nativos, etcétera, etcétera, a los hermanos morenos de la raza negra: ustedes son Israel. Hermanos y hermanas, así terminamos esta clase. Le pido al Padre Yahweh y al Hijo Yahweh Shah Mashiach que esta clase los haya edificado. Para más información o preguntas, por favor envíe un correo electrónico a ovejasdelmesias@gmail.com o llame al 773-280-8302. Que la gracia de nuestro Señor Yahweh Shai Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.